Continuando, la energía libre estándar que se coloca de esta forma, sin embargo, en algunos libros pues aparece un triangulito así. Es el cambio de energía en un calorímetro, como está acá, bajo condiciones estándar. Entonces se coloca a una temperatura de 25 grados Celsius, una presión atmosférica de 1, concentración molar de 1 y un pH de 7. Es de recalcar que nuestras células no van a estar en condiciones estándar. Es variable. La utilidad de estas condiciones dice que son medidas útiles para cuantificar hacia qué dirección debe producirse una reacción para poder alcanzar un equilibrio y a qué distancia se encuentra de este. En las células dice que las reacciones se desplazan al equilibrio, pero observen, no la alcanzan siempre. ¿Por qué? Porque sería que una reacción se detenga en cero y realmente nuestras células están constantemente produciendo energía y consumiéndola. Hay dos conceptos que vamos a estar viendo en esta unidad. Es los conceptos de exergónico y endergónico. Dice que los procesos químicos pueden ocurrir, esto es importante, observen, absorción, o sea que consumen, o liberación, eso es decir, liberación o producción de energía, que usualmente se manifiesta en forma de calor y o de trabajo. Los procesos que liberan energía son favorecidos espontáneamente. Se dice que cuando un proceso libera energía, por ejemplo ATP, esto es favorecido. Los procesos que absorben energía, o sea que consumen energía, no son favorables, ocurren cuesta arriba. Y es cuando se producen o se sintetizan, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera. Siempre va a haber un consumo de energía. El proceso espontáneo y que requiere energía. Digamos que ustedes en sus habitaciones tienen una situación así y una situación acá, a su izquierda. Si ustedes miran, todo está ordenado y en esta forma no está ordenado. Si quieren tener una reacción espontánea y esta niña, digamos, no ordena su habitación, lo más probable es que pasan unos días y se encontrará una habitación de esta forma. Es decir, vamos a ver que los procesos, si quieren guardar equilibrio, deben consumir ATP también, producir productos, valga la redundancia. Las reacciones exergónicas y endergónicas dice que es una reacción espontánea, la exergónica, vamos a hablar primero de ella, y observen, la constante de equilibrio es mayor a 1. Y veremos que los productos poseen menor energía que los reactantes. Los productos van a tener menor energía que los reactantes. Habíamos hablado en nuestro ejemplo, para no perder la secuencia, habíamos hablado de que esta es A, este es B, este sería C y este sería D. Entonces, digamos que un reactante libera energía al producir o al dar productos, entonces diremos que va a liberar energía del entorno. En otras palabras, vamos a estar oyendo ATP, por ejemplo, que es una energía. Y hay unos procesos que vamos a ver esta unidad, por ejemplo, la glucólisis. Dentro de la glucólisis vamos a ver que se libera moléculas de ATP.
entonces diremos que la glucólisis puede liberar 4 moléculas de ATP en su reacción. Pero también vamos a ver más adelante que existen reacciones endergónicas en la glucólisis inclusive. La reacción endergónica, continuando con los conceptos, dice: la constante de equilibrio es menor a 1 y esta va a ocurrir cuesta arriba. O sea, lo que vamos a observar es de que consume energía, necesita energía para ocurrir. Y entonces veremos pues que sucede un tanto contrario a lo que habíamos hablado. Y es que para producir, en otras palabras, para producir esto, nosotros vamos a necesitar consumir energía. Entonces, vamos a ver en el ejemplo de glucólisis que también se consume 2 moléculas de ATP, es decir, que también tiene una reacción endergónica. El metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Se dice que es un conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo, incluyendo coordinación, regulación y va a aportar sus necesidades energéticas. El metabolismo transforma la energía. Y vamos a ver 2 cosas importantes, 2 conceptos importantes: catabolismo y el anabolismo. Entonces, estos conceptos los vamos a ir viendo más adelante, ocurren dentro de nuestra célula. Si ustedes observan acá las vías catabólicas y anabólicas, veremos de este lado cómo ocurre el proceso catabólico y cómo puede ocurrir también el proceso anabólico, vías catabólicas y vías anabólicas. Quiero que ustedes observen acá cómo va la dirección. Si ustedes pudieran observar acá, diremos que aquí hay un grupo de moléculas, pongámosle polímeros. Por ejemplo, proteínas que ustedes consumen. Estas proteínas, al ingerirse, van a ir a una vía catabólica. Y el catabolismo significa que va de lo complejo a lo simple. Y digamos que a los monómeros. Ustedes consumen proteína y nosotros obtenemos en un proceso catabólico aminoácidos. Entonces vemos que va de lo complejo a lo simple. ¿Qué ocurre en los procesos anabólicos? En los procesos anabólicos va de la parte de monómeros, por ejemplo, a polímeros en la construcción de estructuras poliméricas. Ustedes se recordarán, en el video anterior vimos cómo las células pueden polimerizar partes de la célula misma, por ejemplo, citoesqueleto, microtúbulos. Entonces vamos a ver que en nuestra célula hay tanto vías catabólicas como anabólicas. El catabolismo dice que la ruta de degradación de macromoléculas, grasas, carbohidratos, proteínas, a más simples. Y eso dijimos es catabolismo. Se dan los procesos de oxidación y formación de cofactores. Por ejemplo, vamos a estar oyendo NADH, NADPH, FADH2. Estos los vamos a estar viendo en lo que es parte desde glucólisis, pasa al ciclo de Krebs y luego estos van a ser utilizados en la cadena transportadora de electrones.
Eso será la semana entrante. Se libera la energía química y diremos que son procesos exergónicos. Cuando es exergónicos es liberar energía, o sea, producir ATP. ¿Qué sucede con el anabolismo? Ya dijimos que vamos a construir o biosintetizar macromoléculas. En el ejemplo pusimos proteínas, pero también ADN, por ejemplo, o ARN, a partir de moléculas más pequeñas, o sea, monómeros. Se dan los procesos de reducción, ya no oxidación, sino reducción, formación de cofactores. Si ustedes se acordarán, teníamos en el anterior NAD, H, NADP, H, FAD, H. En esto, como está en procesos de reducción, se quita la H. Requiere de energía, es decir, consume energía, y eso es un proceso endergónico porque absorbe o requiere energía, es decir, consume la molécula de ATP. Hay divergencias de rutas metabólicas. Las reacciones acopladas que siempre se van a estar dando en nuestra célula, hablamos ya de algo que es la glucólisis. Y la glucólisis es el ejemplo perfecto para ver reacciones tanto exergónicas como endergónicas. O sea, se produce o libera ATP, pero también vamos a ver que se consume ATP. Ahora veremos lo que son los procesos en catabolismo y anabolismo, donde hemos dicho que todos los nutrientes energéticos nos van a proveer productos que nos van a dar energía y que nos van a proveer energía. En el caso del anabolismo va de células, de monómeros o partes simples a moléculas o macromoléculas celulares. Entonces, esto va a requerir de esta energía que pudimos obtener en el proceso de catabolismo. Recordar, catabolismo nos provee la energía. ¿Para qué? Para que haga anabolismo, es decir, para que construya la célula moléculas más complejas. Vemos que se integran entonces en nuestra célula los dos conceptos, catabolismo, anabolismo. Los mecanismos para el intercambio de energía en los seres vivos, vemos acá la glucosa, vamos a ver que se va a degradar y en la glucosa dijimos que ocurre un proceso de exergónico, o sea, libera energía. Y vamos a ver que esta energía se va a utilizar para la construcción de proteínas. Hay un proceso que se llama traducción y vamos a ver más adelante en la unidad próxima cómo se produce proteínas consumiendo energía. El ATP es un grupo es una molécula que tiene fósforo y que al consumirse, como podemos ver acá se consume y entonces libera un fósforo. Ese fósforo es de energía y entonces se obtiene la síntesis. Ahora, si ustedes observan, entonces el ATP al dar su fósforo queda en forma de ADP, o sea, de adenosin trifosfato pasa a adenosin difosfato. Cada fosforilación dice que intercambia este tipo de calorías, 7.3 por mol. Las actividades celulares en las que participa el ATP son muchas. Realmente no cabría esta diapositiva para ver, pero las que vamos a estar viendo en el curso son, por ejemplo, movimiento de vesículas, organelos. ¿Se acuerdan ustedes en el video que vimos una proteína motora acarreando o transportando una vesícula? Eliminación de compuestos, contracción muscular, o sea, movimiento de nuestros músculos. Dijimos producción de compuestos, el bombeo iónico o bombeo de moléculas. ¿Se acuerdan ustedes de la bomba ATP-ASA? Pues consume también energía ATP.
La síntesis de moléculas pues va con esto, producción de compuestos. La información de núcleo citoplasma, eso lo vamos a ver la unidad entrante en transcripción y el proceso de traducción. Vamos a ver que se necesita ATP. Aquí pues pueden ver ustedes algunos otros compuestos que pueden ser fosforilados. Aparte del ATP, pues hay otros que están acá que ustedes pueden pues solo aprendérselos para su curso de bioquímica del año. Dice que hay mecanismos para intercambio de energía y es lo que estábamos hablando, que siempre va a haber un intercambio de energía. En este caso vamos a ver qué ocurre con una reacción que se llama óxido-reducción. Cuando hablamos ya de óxido-reducción, ustedes van a observar que en lugar de ya fósforo va a estar involucrado el hidrógeno. Y estos electrones de hidrógeno vamos a ver que también hay ganancia y hay pérdida de electrones y o protones. En esta diapositiva ustedes pueden ver que NADH es la molécula que provee el hidrógeno y entonces para que ocurra una reacción endergónica. Esto lo vamos a estar viendo también a lo largo del curso. Aquí vemos en esta diapositiva cómo el NADHP al cargarse el hidrógeno, o sea, en un proceso de catabolismo, si ustedes miran, esto es importante que ustedes vean que la forma NADHP solamente está reducido, decimos. Pero cuando pasan el catabolismo, se dice que el producto queda oxidado cuando se le agrega el hidrógeno, o sea que está cargado. Entonces ocurre que hay una reacción donde se requiere del hidrógeno y entonces vamos a ver que dona el hidrógeno. Bien, muchas gracias. Esto es del curso de Biología Celular y Molecular. Pueden ampliar, ya saben, en el libro algunos conceptos. Vean que son o refuercen los más importantes. Gracias. Y endergónico. Dice que los procesos químicos pueden ocurrir, esto es importante, observen, absorción, o sea que consumen, o liberación, eso es decir, liberación o producción de energía, que usualmente se manifiesta en forma de calor y o de trabajo. Los procesos que liberan energía son favorecidos espontáneamente. Se dice que cuando un proceso libera energía, por ejemplo ATP, esto es favorecido. Los procesos que absorben energía, o sea que consumen energía, no son favorables, ocurren cuesta arriba. Y es cuando se producen o se sintetizan, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera. Siempre va a haber un consumo de energía. El proceso espontáneo y que requiere energía. Digamos que ustedes en sus habitaciones, células, dice que las reacciones se desplazan al equilibrio, pero observen, no la alcanzan siempre. ¿Por qué? Porque sería que una reacción se detenga en cero. Y realmente nuestras células están constantemente produciendo energía y consumiéndola. Hay dos conceptos que vamos a estar viendo en esta unidad. Es los conceptos de exergón, concentración molar de 1 y un pH de 7. Es de recalcar que nuestras células no van a estar en condiciones estándar. Es variable. La utilidad de estas condiciones dice que son medidas útiles para cuantificar hacia qué dirección debe producirse una reacción para poder alcanzar un equilibrio y a qué distancia se encuentra de este. En la
Continuando, la energía libre estándar que se coloca de esta forma, sin embargo, en algunos libros pues aparece un triangulito así. Es el cambio de energía en un calorimetro, como está acá, bajo condiciones estándar. Entonces se coloca a una temperatura de 25 grados Celsius, una presión atmosférica de 1